¿Qué tal? Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por atender a este programa, este webinar, donde vamos a platicar de cómo usa el SAT la inteligencia artificial para la fiscalización. Y ahorita vamos a dar un par de minutos en lo que se van conectando todos los participantes. Y pues mientras, Domingo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Qué gusto estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Igualmente, Domingo. No, hombre, pues encantados. La verdad es que cada vez se va complicando más el tema fiscal. Yo siempre les digo que cuando estudié, yo soy ingeniero en sistemas electrónicos, que cuando estudié ingeniería y electrónica, pensé que la electrónica y la ingeniería era difícil hasta que conocí lo fiscal. Eso es Ujú. lo que es realmente difícil. Está imposible estar al día de tantísimos cambios, ajustes, interpretaciones que se van dando. O sea, todas las leyes, códigos, reglamentos, resoluciones, pues que tienen que ver con el tema fiscal, Domingo. Sí, hombre, efectivamente, la verdad es que el tema fiscal es un tema que tiene su grado de complejidad por la dinámica que existe en la regulación. Como bien lo has comentado, muchos cambios en la regulación, en la normatividad, pero también muchos cambios en la interpretación y en la forma de aplicar las disposiciones. El día de hoy vemos incluso que la forma de cumplir las obligaciones fiscales puede depender de la ficha de trámite, o sea, más que de lo que diga la ley, el reglamento, la regla de miscelánea, los requisitos que te va exigiendo una ficha de trámite para cumplir una obligación, por ejemplo, al escindir una sociedad, al fusionar una sociedad, se convierten en obligaciones que hay que estar muy actualizados, muy actualizados. No se diga todos los temas tecnológicos, comprender los efectos y alcances de los FDIs, de sus complementos, como el de carta aporte, etcétera. Sí que se requiere pues estar permanentemente en estudio, en actualización, eh, para estar pues al día, iba a decir a la vanguardia, pero pues por lo menos estar al día de todo el entramado fiscal. Por lo menos ya no quedarse atrás, ¿no? Con todos los temas. Cuando el SAT de repente publica y hacen entrevistas con algunos de los funcionarios que dicen que con todos los cambios y con las reformas que están haciendo los recicos y en su momento los RIF, los repecos y todo esto que ha habido, que dicen que los contribuyentes ya no van a necesitar a un contador para llevar la contabilidad. Yo siempre les digo, es que hay que aprender a leer entre líneas. Ya no vas a necesitar un contador, vas a necesitar tres contadores para poder desenmarañar todo lo que está por ahí, por ahí puesto, pero bueno, y ahora ya no solo tenemos, de por sí la parte contable es medianamente complicada, y luego si vemos las derivaciones de la contabilidad, digamos que normal, la administrativa, la de costos, la financiera, la fiscal, ya no solo es una contabilidad que tienes que llevar en la empresa, es una contabilidad fiscal bajo la interpretación de las leyes y todos los requerimientos de la autoridad. Y ahora brincamos también a algo que le hemos estado llamando contabilidad fiscal digital, que ya no tiene mucho que ver lo que contablemente pasa en la realidad, sino tiene que ver lo que está grabado en los sistemas del SAT. Y eso empieza a ser complicado y le agrega un punto más de complicación. Y mucho, pues fue lo que platicamos aquí, Domingo, de hacer este programa y poder compartir este conocimiento. Sí, hombre, efectivamente. La verdad es que eh, como bien lo dices, no es lo mismo la contabilidad financiera que la fiscal, e incluso lo vemos en el contenido de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, en donde te da apartados para asentar el resultado fiscal no contable versus el resultado contable no fiscal. Esto quiere decir que efectivamente la vida financiera de la empresa, la información financiera, lo que las normas de información financiera van dando, se va apartando y se va separando de, pues, de la contabilidad fiscal, de los efectos fiscales de esa contabilidad. Y es ahí donde los abogados opinamos que
hay ciertos principios jurídicos que parten de la economía, como el principio de capacidad económica, que cada vez se están rompiendo más porque esta idea de que la tributación debe guardar una proporción con la capacidad económica de los contribuyentes se va alejando cada vez más en la medida en que hay una disparidad entre la dimensión financiera real y este imaginario, eh, este multiverso, pues, que es el mundo fiscal, ¿no? Sí, caray, y luego cuando cuando empezamos a platicar un poquito de estos temas de la parte fiscal, pues a veces caemos en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Y yo siempre digo, tratando de simplificarlo, les digo que pues el país funciona igual que en tu casa, ¿no? O sea, tú gastas una serie de cosas, y pues para que gastes eso, pues necesitas dinero y el dinero o sale de tu sueldo o sale de créditos que pidas, ¿no? Y en el país es igual, digo, es un poco más complejo, pero si de repente se empieza a gastar más y más y más y más y más y se empieza a ver subsidios y apoyos y ayudas y obras, muchísimas cosas, pues necesita que entre más dinero, ¿no? Y si de repente somos los mismos a los que nos están cobrando impuestos y no hay una ampliación de la base gravable, que esto pues se viene, yo lo vengo escuchando desde hace por lo menos 40 años que hay que ampliar la base gravable, tiene que ser más, y pues nada más se queda en discurso, pero pues no ha habido hasta ahorita un mecanismo eh, efectivo, ¿no? Ha habido algunos esfuerzos ahí, eh, pero la realidad es que no ha visto, pero bueno. Vamos a empezar a platicar de esto. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Arranco con el objetivo y ahorita nos presentamos. Pues bueno, vamos a platicar cómo usa el SAT la inteligencia artificial. La realidad es que el SAT está usando la inteligencia artificial o preparándose para el uso de la inteligencia artificial desde hace casi 10 años. Y ahorita que lleguemos a la parte técnica, les voy a explicar por qué. Prácticamente es una masterclass la que vamos a tener. ¿Cuál es el objetivo? Es que ustedes conozcan la forma en la que el SAT está fiscalizando, pero desde la óptica de digital de la inteligencia artificial, porque estamos acostumbrados a la fiscalización de antes, ¿no? Pues que llegaban, pedían una serie de información, eh, y llegaban con un portafolio, llegaban con unos oficios de 400 hojas y te dejaban para que contestaras con otros oficios de 1600 hojas, que a veces yo creo que ni los leían, los revisaban, a veces parecía que no pasaba nada, pero eso ya se quedó en el pasado. Bueno, sigue habiendo, por supuesto, pero probablemente el 95% de la fiscalización ya se está haciendo de manera digital. Muy buenos días, doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces vamos a platicar de teoría de grafos, que es algo que tiene que ver con matemáticas e ingeniería, y vamos a hablar de machine learning, que es algo que tiene que ver con sistemas, con inteligencia artificial. Eh, ¿Cuál es la idea? Pues que les podamos transmitir qué es teoría de grafos y qué es machine learning desde un punto de vista técnico básico, pero muy aplicado a la parte de fiscalización. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que usan estas teorías para poder fiscalizar. Y al final, pues cerramos para ver la parte de los FDIs, que como bien comentabas, Domingo, bueno, ahí prácticamente saben todo y lo que no saben, pues lo pueden estar pronosticando con base en la misma información que les damos. Entonces, bueno, al final de esta masterclass, de este webinar, les debe de quedar claro cuál es el alcance que tiene la fiscalización usando inteligencia artificial y cómo lo pueden aplicar a su profesión, a su empresa, dependiendo de los perfiles que nos estén acompañando. Y bueno, pues aquí arrancamos con una pregunta detonante. SAT e inteligencia artificial. Pues el SAT y la inteligencia artificial son amigos, son enemigos, son cómplices. ¿De quién? Para poderlo pensar. Déjenme presentarles al doctor
Doctor Domingo Ruiz, muchísimas gracias. Es toda una eminencia. Domingo, la realidad es que lo ven muy sencillo, platicando de manera muy cotidiana, pero es uno de los mejores fiscalistas de México. Tiene estudios en varios lugares de las universidades más prestigiosas de México y del extranjero. Además es empresario, tiene un par de emprendimientos, Legal TI y Wall Center, que ya en alguna otra ocasión platicaremos de ellos. Es presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, es socio director de Ruiz Consultores y déjenme irme con el detalle y leo completo. Aquí él es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América, maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato, máster en Dirección de Despachos por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid y máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona. Es doctor en máster fiscal por la Universidad Autónoma de Durango y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad Complutense de Madrid, España. También ha realizado cursos de perfeccionamiento en el IPADE Business School en Guadalajara y en Yale University en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Es socio director de la firma Ruiz Consultores, especializada en litigio fiscal, consultoría fiscal y práctica corporativa. Es profesor de posgrado en la Universidad Panamericana, así como del doctorado en estudios fiscales de la Universidad de Guadalajara. Profesor invitado de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinador y coautor de libros especializados en materia tributaria. Es presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, secretario general de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, coordinador general de capítulos regionales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y es miembro del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Y pues la realidad es un honor que tener la oportunidad de compartir aquí el escenario contigo, Domingo. Pues bienvenido, muchas gracias. Hombre, Ricardo, muchísimas gracias. Ya me comprometiste aquí con esa presentación, te lo agradezco bastante. No, hombre, encantado. Y bueno, yo estoy del otro lado, yo soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios, me dedico a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. Estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Estoy en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO 56000 de Gestión de la Innovación. Soy conferencista, escritor, instructor, catedrático y soy triatleta. Y a lo Eso. mejor dicen, bueno, ¿y qué hace este ingeniero haciendo cosas de fiscal? Soy consejero de empresas desde hace muchos años y me he dado cuenta que el tema fiscal es básico para cualquier empresa, incluso a nivel de consejo. Bueno, de manera transversal y de manera horizontal es importante el tema fiscal, pero muchas veces en los consejos se tienen unas malconcepciones del tema fiscal bien importantes y por eso pues me he metido mucho a fiscal y bueno, a la hora de que vimos lo de inteligencia artificial, la verdad es que es un deleite para mí ver cómo lo están haciendo y es un dolor de cabeza ver las consecuencias que está teniendo y ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar un poquito rápidamente qué es la inteligencia artificial, nada más como para engancharnos. Vamos a ver el plan maestro del SAT, que ya se lo deben de saber de memoria, inteligencia artificial. Vemos teoría de grafos, machine learning, comportamientos atípicos. Vemos un ejemplo de un software fiscal y conclusiones. Entonces, empecemos por ver qué es la inteligencia artificial. Aquí lo que ha pasado es que hay mucho glamour, mucho Hollywood en inteligencia artificial. Se confunde el término de inteligencia artificial con humanos artificiales, que no es lo mismo. Cuando pensamos en inteligencia artificial, pues nos imaginamos estas películas futuristas, nos imaginamos que vamos a acabar como baterías en una Matrix o yendo y viniendo al futuro y al pasado con robots pensantes que sienten, que tienen emociones, o de plano un montón de fierros viejos que logran tomar conciencia como Wally y acaban salvando
la naturaleza de la humanidad, pero la realidad es que pues nada de esto es cierto, algunas partes, pero déjenme comentarles, muchos ubican la inteligencia artificial cuando se pone de moda el ChatGPT, ¿no? Que ya todo el mundo lo usa para cualquier cosa, pero la realidad es que la inteligencia artificial empezó en los 50 con Alan Turing, por ahí en los 50, un matemático, empezaron con la inteligencia artificial. Se fijan aquí, hubo un pico de desarrollo de inteligencia artificial, las computadoras pues ya no daban y se quedó a descansar la inteligencia artificial. En los 70s, 80s vuelve a haber mayor poder computacional, vuelve a subir la inteligencia artificial y se vuelve a quedar por temas de las computadoras, se vuelve a quedar dormida, pero más o menos de los 90s, con la llegada de Internet, pues prácticamente el poder computacional se hace ilimitado. Y entonces, se fijan, pues ya no ha habido otro invierno de la inteligencia artificial como lo llaman. Entonces, aparentemente esto va a seguir y va a continuar en todo. Digo, aquí estamos platicando de la parte fiscal, pero bueno, tiene aplicación en todo. Ya sé que no se ve nada de la gráfica, nada más es para que la vieran completa. Ahorita le hago un zoom. Esta línea es el 100% de la capacidad que tenemos como humanos y esta es una serie de actividades. Le hago aquí un zoom y nada más pregunta de reflexión con uno de los puntos. Comprensión de lectura. Para el 2021, una herramienta de inteligencia artificial ya era un 20% mejor que nosotros. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puede ser que una herramienta de inteligencia artificial, como puede ser un teléfono celular, una calculadora, una computadora, pueda comprender mejor la lectura que un humano? Y si tienen, comenten por ahí en el chat en lo que sigo platicando, ¿por qué creen ustedes que una herramienta de inteligencia artificial puede ser mejor que nosotros comprendiendo la lectura? Me voy a la definición de inteligencia artificial y ahorita regreso a comentar por qué, a ver si por ahí alguien nos anota en el chat, ¿por qué creen ustedes que una computadora pueda comprender mejor una lectura que yo? Definición básica de inteligencia artificial es un campo de la informática y la tecnología que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana para llevarlas a cabo. Estos sistemas y programas utilizan algoritmos y modelos matemáticos complejos para imitar el comportamiento humano y procesar grandes cantidades de datos de manera más eficiente y precisa de los humanos. Y bueno, ¿por qué es que una computadora puede entenderme? Regreso aquí nada más para terminar esta diapositiva. Y aquí, pues Domingo, lo que pasa es que la computadora no se distrae, no le da hambre, no tiene que pagar impuestos, no tienen prácticamente pues, ninguna preocupación. Y por otro lado, Gabriel aquí nos dice, pues tiene mucho mayor procesamiento de datos. Sí, yo si estoy leyendo y llego a una palabra que no sé, me tengo que ir a buscar en el diccionario de qué se trata. Y si en el inter de que la voy a buscar en el diccionario se me atraviesa un WhatsApp, se me atraviesa el gato, el perro, alguien me llama por teléfono, ya me distraje, ya no alcanzo a regresar. Entonces, son dos puntos. Uno, tiene gran cantidad de datos, gran cantidad de datos. La computadora, digamos que tiene todos los datos y puede estar relacionando una cosa con otra de manera muy sencilla. Y Araceli nos dice, no tiene emociones, distractores, sesgos. Exacto, son básicamente las dos cosas. Entonces, imagínate, Domingo, que tenemos una herramienta que puede hacer esto en la parte fiscal. Pues qué miedo, ¿no? Sí, hombre. Es que justo eso estaba pensando, o sea, los seres humanos tenemos que administrar nuestros pensamientos y nuestras emociones cuando estamos enfocados en alguna actividad. Por ejemplo, yo invitaría al público a pensar si en estos 20 minutos que llevamos conversando, el 100% de su atención ha estado en la conversación. Y pues la respuesta es que no, como tú dices, se atraviesa un WhatsApp o una idea que dijiste, a mí me hizo pensar otra y me llevó, y pues a estos
motores que son tecnológicos, pues no les sucede. Ahora, efectivamente, pues qué cantidad de datos puede procesar la tecnología y es ahí donde viene pues toda la cuestión del SAT, ¿no? ¿Qué cantidad de datos puede tener a su disposición, analizar e interpretar? Y es ahí donde pues hay una ventaja potente del SAT. Sí, 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 tiene todo. Déjame leer por aquí en los comentarios. Eh, Osmara nos dice, podrán imitar, pero no interpretar como lo hace la inteligencia humana. Y aquí una diferenciación muy grande. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de actividades, no de todo el cerebro humano y menos de la inteligencia. Hay mucha discusión en esto a nivel mundial, ya lo platicaremos. Lo que comentabas, Domingo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que tomamos un libro, vamos leyendo y de repente digo, ¿qué estoy leyendo? Y me tengo que regresar 2 o 3 páginas porque perdí el hilo, o sea, mi cerebro se fue para otro lado. Por acá Marta nos dice, porque en nosotros los humanos la comprensión se ve influenciada y sesgada por una serie de situaciones subjetivas que hacen que dicha comprensión sea individual, a veces distorsionada por emociones, presiones, gustos, correcto. Ana María dice, es capaz de analizar grandes cantidades en mucho menor tiempo. La inteligencia humana le agrega emociones a la interpretación. Correcto. Bueno, cuando se registraron por ahí, una de las preguntas era si tenían algún tema con el SAT. Y bueno, este fue una nube de palabras de lo que más se repitió y lo que más repitieron fue por ahí impuestos fiscal, SAT, por supuesto, inteligencia artificial, carta, fiscalización. Entonces, bueno, es una preocupación que tenemos. Vamos nada más para contextualizar, no me detengo mucho en esto, seguramente es información que ya tienen, pero pues, el SAT ha venido creciendo de manera muy eficiente su fiscalización, probablemente no justa, pero sí eficiente. Probablemente seamos de los países más eficientes en recaudación, viendo cuánto invierten, o sea, se invierten centavos para recuperar pesos, porque todo se está haciendo digital. Eso pues, es muy bueno. Insisto, no estoy hablando ni de justicia, ni de, o sea, simplemente un tema completamente digital. Y aquí, ¿cuál es el problema? Si estamos nosotros trabajando todo a mano y por allá del otro lado ya están haciendo todo con inteligencia artificial, pues estamos en una desventaja. No, ¿por qué? Porque pues a la autoridad le toma un par de teclazos mandar miles o cientos de miles de cartas de invitación, ¿no? Y se van poniendo como de moda, ¿no? El mes de las DIOTS y estuvieron mandándole a todo mundo DIOTS. Ahora fue el mes de las declaraciones anuales cuando no te tocaban, las mandaron, las discrepancias de IVA y así te van mandando. Entonces, bueno, el problema es que muchas veces, Domingo, traemos este esquema anterior, y cuando digo anterior es de hace 10 años, ¿no? Donde todo estaba en papel, ¿no? Y uno de los comentarios típicos, "No, hombre, ¿cuándo se van a dar cuenta, no?" Y ibas a las oficinas de las administraciones del SAT y había expedientes y expedientes y un caso de alguna auditoría, podían ser carpetas y carpetas que sí, digo, en ese tiempo pues era muy complicado el poder verlo, pero pues se van acomodando y pues ya todo está ya en computadoras súper poderosas con muchísima capacidad de almacenamiento que van haciendo que precisamente los ingresos tributarios vayan siendo cada vez mejor. Nunca hemos estado en contra de que se recaude más, al contrario, creo que es algo muy bueno. Sin embargo, de repente la interpretación digital de la ley acaba siendo a veces contradictoria, ¿no? Y bueno, aquí Claro. adelante Domingo. Sí, y es que aquí lo que sucede es eso que estás diciendo, o sea, eh, hay una necesidad de eficiencia recaudatoria, como bien lo comentas, por parte de la autoridad fiscal, de incrementar la recaudación y entonces, pues se enfoca realmente en ello. Y del otro lado está el contexto de los negocios y el contexto de los derechos, déjame decirlo así. Esto es, cada negocio opera de acuerdo a su modelo de negocio, de acuerdo a su modelo operativo.
de acuerdo a su orden o a su desorden, ¿no? Entonces cada negocio es distinto en su forma de operar. No obedecen a una misma lógica porque son dirigidos y operados por seres humanos de manera tal que interfiere mucho el estilo de dirigir y luego el estilo de hacer de cada quien, por una parte. Y luego está el entorno de los derechos de los contribuyentes que se deben ir interpretando de acuerdo al contexto. Pensemos, ¿cuál es la razón de negocio de una operación? Pues hay que ver el contexto de la operación. De forma tal que hay una buena cantidad de subjetividad en esta parte de los derechos y de la operación. Pero como tú sabes mejor que yo, toda la programación de inteligencia artificial, de algoritmos, en fin, es estandarizar y parametrizar. Y eso choca contra la subjetividad. Por eso, pues, en todos los lugares donde haya A y B quiere decir que C, punto. Pero para la vida de los negocios y para la vida de los derechos de los contribuyentes, no en todos los casos A y B es entonces C. Depende. Pero eso los algoritmos no lo saben. Por eso envía parejo invitaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la cantidad de dinero que está recaudando el SAT es importante. ¿Cómo por qué van a dejar de hacerlo así? Entonces es ahí donde está la tensión, los conflictos, y donde es bien importante ir teniendo un entendimiento más profundo de las obligaciones fiscales y saber cómo estar lidiando y gestionando con esto que está pasando. Y sin spoilear pues la conversación, pero pues de este lado no estar con un Excel y una libreta haciendo las cosas. Sí, fíjate, Domingo, de hecho, das en uno de los puntos medulares que cuesta, que en general cuesta mucho trabajo entender, y es el contexto. ¿No? De por sí el contexto es a lo mejor complicado de entender porque nosotros como pez en el agua, el pez no se da cuenta de su contexto, que es el agua, porque siempre ha estado ahí. Nosotros como humanos vamos construyendo un contexto a lo largo de nuestra vida y no nos damos cuenta. La inteligencia artificial no tiene esto. La inteligencia artificial tiene datos, instrucciones, programas, a lo mejor instrucciones muy complicadas, ahorita lo vamos a ver, pero ese contexto tan complicado que manejamos no lo tiene la inteligencia artificial y eso es algo que hace un gran diferencial. Pero bueno, el ABC de la parte del plan maestro, que de hecho originalmente era un ABC y empezó a haber muchas reclamaciones y le agregaron el D, pero originalmente el A es aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal. Y aquí sería buenísimo que por ahí al otro 54% de los contribuyentes que no están dados de alta o no pagan impuestos de manera natural, pues también se brincaran para este lado para que nos ayudaran a jalar la carreta, pero bueno, esa es otra conversación. Fíjense, de manera muy inocente, de repente el SAT publicó ahí en un parrafito, dice, mediante la implementación de modelos de analítica de grafos y machine learning para detectar inconsistencias. Y esto es algo que muchos, incluso me tocó platicar por ahí con algunos fiscalistas que les dije, oye, ¿ya viste que ya publicaron que están usando inteligencia artificial? Claro que no, me dijeron, eso no es cierto. Le digo, oye, checa, está en el plan maestro. Y me dijeron, no, claro que no. Le digo, ¿ya lo leíste? Claro que sí. Le digo, ¿no lo viste? No. Y ahora sí que se nos hace parte del paisaje, pero digo, lo grave no es que lo pongan, lo grave es cómo lo van a usar y es justo lo que vamos a platicar hoy. Y bueno, ustedes ya lo saben, el impacto financiero de la fiscalización puede ser que pagues más impuestos, que te puedan suspender o cancelar los certificados de sello digital, que pagues multas y recargos, la parte de contribución. Ustedes revisen esta información oficial, ¿no? Mejoras en el prellenado de las declaraciones. Ustedes ya les ha tocado en la última declaración anual, muchas cosas ya vienen prellenadas. Va a llegar probablemente un momento, si seguimos la lógica y el pronóstico, que pues ya ni siquiera llenes tu declaración, o sea, ya nada más te va a decir, oye, debes tanto, ya te lo tomé como si fuera una domiciliación de tarjeta de crédito, ya te lo tomé de tu cuenta, si no estás de acuerdo me dices y pues nos ponemos de acuerdo para regresártelo, ¿no? Tienen ya todo como para hacerlo, fortalecimiento de acciones persuasivas de cobro de créditos fiscales, restricción de los certificados,
seguimiento a los contribuyentes que incumplen en los plazos fiscales, vuelve a hablar de inteligencia artificial. Y aquí el tema es, dices, bueno, pues, o sea, ¿qué hago, no? Porque de repente pareciera que por todos lados te están llegando y pues ya no tienes realmente para dónde hacerte. Déjenme compartirles un par de gráficas típicas de algunos negocios que tienen esto. La línea azul son ventas. Entonces tienes una empresa que va vendiendo, siempre va vendiendo más de lo que va gastando, vende, 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 y de repente llega noviembre y dice, tenemos muchísimas utilidades y aparecen una cantidad extraordinaria de gastos. Pues aquí cualquier persona en la gráfica te puedes dar cuenta, pues que aquí pasó algo raro. Yo no digo si está bien o está mal, pero sí puedo detectar que es algo raro. O al revés, no, donde gasto y siempre gasto y gasto y gasto y gasto más de lo que vendo y de repente en diciembre, pues resulta que aparecen un montón de facturas de un montón de clientes que también yo no digo que esté bien o que esté mal, pero se ve raro, se ve sospechoso. Déjenme compartirles. Esto salió de los que se registraron. Cuando hice el corte ayer iban 178 personas registradas, ahorita tenemos casi 200 registradas. Y poníamos una pregunta, ¿y has tenido problemas con el SAT? 119 contestaron que no, 31 prefieren no contestar, seguramente ya han tenido O por sea ahí que algún sí. detalle, ¿no? Y 28 dijeron que sí, ¿no? Era con tema estadístico. Entonces, y de los que dijeron que no, a lo mejor no han tenido problemas, pero seguro, si la pregunta hubiera sido, ¿te ha llegado alguna carta de invitación del SAT? Mm, Domingo, yo creo que un 100% hubieran contestado que sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el contexto mundial. Esto dicen, ay, México, maldito, siempre nos quieren. No, esto es un movimiento que está sucediendo en muchos países del mundo. Ahorita vamos a ver y lo vamos a ligar con cuáles podrían ser los siguientes pasos, ¿no? ¿Para qué está usando la inteligencia artificial? ¿Para qué están usando las autoridades fiscales la inteligencia artificial en el mundo? Para fiscalizar a los contribuyentes, análisis de datos y detección de fraudes, ¿no? Si de repente una empresa viene facturando eh, 10, 10, 10 y de repente factura 6, 4, 2, está algo raro, ¿no? Digamos que ya si me quisiera ver muy justo, a lo mejor comparo eso con lo que vendría siendo el crecimiento del país o el Producto Interno Bruto o la inflación o algunos otros factores macroeconómicos, pero en general eso puede ser raro y podría estar determinando algún fraude. Si constantemente pierdes dinero, una empresa, ¿no? Pierde, 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 puede ser una detección de fraude. Entonces, bueno, para eso lo usan. Y aquí, si de repente ya tienen toda la información, En internet sobre puede ser una detección de fraude. perdón, se prendió acá el Siri automáticamente. Entonces, bueno, la automatización de procesos, en lugar de estar poniendo a una persona a revisar y decir, a ver, pues chécate en todas las declaraciones de este mes y de las del mes pasado, a ver quién declaró menos ingresos. No, y que esté ahí una persona viendo esta sí, esta no. Igual que ¿se acuerdan al principio que les dije de lo de comprensión de lectura? Pues imagínense una persona después de revisar 50 declaraciones de este mes contra las del anterior, ya se aburrió, ya se distrajo, ya le dio hambre, ya le dio sed, y ya sintió que no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Entonces, bueno, esa automatización de procesos, pues un ejemplo muy simple, pero llévenlo hasta donde ustedes quieran, ¿no? Ever nos dice, en Guatemala este año están fortaleciendo esta herramienta para fiscalizar y enviar avisos por diferencias que según ellos no son congruentes entre periodos fiscales. Bueno, si le pusiste en Guatemala, Ever, pero pues lo mismo nos está pasando aquí en México y estoy seguro que en muchos países está pasando lo mismo. Automatización de procesos, predicción y evaluación de riesgos. Si han leído algo de teoría de riesgos, pues conocen la matriz esta de riesgos donde pones la probabilidad de que suceda un hecho contra qué tanto puede afectarle a la empresa o a lo que estés evaluando, pues eso también
también lo hacen. A lo mejor empresas muy grandes pueden estar prediciendo que si de repente vienen facturando y trabajando muy bien, pagando impuestos, y de repente dejan de pagar, puede ser un riesgo, puedes pronosticar un riesgo de desaparición de la empresa, y entonces a lo mejor pues automáticamente ahí te suspenden los sellos digitales por cualquier tipo de sospechosismo que pudieran llegar a tener con o sin sustento en la ley o alguna interpretación medio rara de la ley que además, Domingo, estas interpretaciones raras, torcidas, que a veces no entiendes la lógica de con cuál la interpretaron, pues pasan muy seguido, ¿no? Pasan muy seguido, y eso, raras, torcidas o hasta contradictorias. De pronto vemos algunos criterios de la autoridad que dicen cosas que la ley no dice o cosas totalmente contrarias a lo que la ley está diciendo expresamente. Y así se van programando las cosas. Entonces, sí, por eso hay mucha tensión. O sea, todo eso ha sido la historia de siempre, pero hoy más con la tecnología, la relación de los contribuyentes con la autoridad es una relación de tensión, de fricción. Y ahí hay que estar muy, pues muy atentos. Sí, precisamente. Entonces, pues bueno, en teoría, el hacer todo esto debería de ser para que hubiera un piso parejo y que entonces estuvieran alineadas la Constitución, las leyes del IVA, del ISR, los reglamentos, el Código Fiscal, las resoluciones misceláneas fiscales, los formatos que decías y bueno, hasta las preguntas frecuentes, pero de repente sí hay muchas inconsistencias, nada más en lo que está escrito y si a eso le sumamos su interpretación, bueno, se hace Bueno, y eso hay que sumarle otros problemas estructurales. De pronto las propias normas son contradictorias entre sí. O sea, hay disposiciones que se van contradiciendo entre sí. Muchas veces, como comentabas al momento de presentarme, y es ahí donde hemos hecho muy buena relación, mi querido Ricardo, soy presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, y muchas veces las reuniones con las autoridades, las negociaciones, son para ver cómo cumplimos, o sea, en función de tanta contradicción, hoy autoridades que, pues si yo leo la norma, puedo tener un camino A, un camino B o un camino C, y cada camino me lleva a un destino diferente, a un lugar diferente. Dime, por favor, aclárame cuál es el camino que debo tomar. Muchas veces el tema es cómo cumplir, precisamente por esas contradicciones normativas. Si esto le añadimos que de pronto en la interpretación que tiene la autoridad en cómo se deben aplicar las disposiciones hay más contradicción, y esto le añadimos que luego hay tribunales con criterios distintos, pues se pone ciertamente un tema muy interesante y divertido, que en el tema de automatizar procesos, pues a ver, automatiza eso, o sea, pues un relajo. ¿no? Y si a eso le sumamos autoridades estatales, autoridades municipales o de alcaldías, si le sumamos IMSS, Infonavit, si le sumamos la parte de comercio exterior, se hace un cóctel prácticamente imposible de entender y de interpretar para un sistema, al menos todavía, ¿no? Entonces, bueno. Claro, incluso podemos hacer un ejercicio, llamar a la línea de ayuda o escribirle al chat del SAT. Una pregunta que tengamos. Entonces llamar por teléfono a la línea de asistencia y hay que hablar 5 veces haciendo la misma pregunta. Y vamos a obtener 5 respuestas diferentes porque nos van a contestar 5 personas diferentes. Ese es el reto que tenemos frente a nosotros. Sí, definitivamente, definitivamente es un punto. Les voy a poner una encuesta de inicio para ver quiénes nos están acompañando, cuál es su rol en la empresa, más o menos de qué tamaño son las empresas que nos están acompañando y mientras vamos siguiendo. Bueno, ¿para qué más se usa la inteligencia artificial? Para fiscalizar a los contribuyentes. Reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones son cosas que nosotros como humanos de manera natural lo hacemos, ¿no? Si yo les digo 2, 4, 6, 8, ¿qué número sigue? Van a decir 10, 12. Si les digo 3, 6, 9, 12, van a decir 15, 18. Ese es un reconocimiento de un patrón. Imagínense la cantidad de patrones que se pueden identificar con toda la información
que ya tiene el SAT de nosotros y ahorita voy a ahondar un poquito más en eso. Monitorización en tiempo real. El SAT en el mismo instante en el que facturo ya sabe que facturé, a quién, cuándo, cómo, dónde, qué le facturé, cuándo me va a pagar, cómo me va a pagar. O sea, sabe prácticamente todo. Y finalmente, bueno, optimización de recursos y nada más, la muestra es esto aquí con el SAT en México. Simple y sencillamente ver cuántos pesos, cuántos centavos se gasta por peso recaudado. Pero ¿qué pasa en el mundo? En Estados Unidos el IRS lo está usando aprendizaje automático, en el Reino Unido lo están usando para analizar grandes volúmenes de información, en Australia lo están usando con análisis predictivo, en España están empleando tecnologías de inteligencia artificial. En el momento en el que esto pudiera brincar, así como de repente se empezaron a firmar convenios de colaboración, probablemente recuerden, hace un par de años, si no me equivoco, empezaron a firmar los convenios de colaboración de intercambio de información entre autoridades estatales y autoridades especiales como el IMSS, Infonavit, y todo esto para decir, oye, pues si yo tengo información, te la comparto, tú me la compartes. Entonces, en el momento que sucede algo en el IMSS, el SAT sabe inmediatamente y al revés, y igual con las estatales. Imagínense que esto lo subimos un escalón y en el momento en el que algo está pasando en un país, se enteran todas las autoridades fiscales de los otros países y esto, domingo, lo amarramos con toda esta parte de BEPS, con todos los ejes de fiscalización global que se están haciendo y pues puede ser algo, no sé si de miedo o de cuidado o de respeto, ¿no? Pues de todo junto, de todo junto. La verdad, desde que comenzó el plan de acción BEPS, desde aquellos pasos previos en el año 2012 y luego en 13 BEPS, y cuando comenzó toda esta era que se llama de transparencia, que derivó en los intercambios automáticos de información a nivel multinacional e incluso a nivel doméstico, pues es una revolución fiscal, digamos, en función de que precisamente con la información que tiene la autoridad es que puede hacer hipótesis, ¿no? De defraudación, de incumplimiento, etcétera. Y de pronto el contribuyente se convierte en un acusado permanente que tiene que ir a convencer a la autoridad que su hipótesis es incorrecta. ¿Por qué? Porque el modelo de cumplimiento fiscal del contribuyente se aparta de los supuestos que tiene la autoridad fiscal para decir que alguien es cumplido. Entonces, si alguien incurre en cosas, estas que dices, por ejemplo, estadísticas, en fin, la autoridad fiscal va a suponer que es incumplido, pero pues, ¿qué tal si en su modelo de negocio, a ver, voy a decir un ejemplo, unos clientes del despacho que producen fertilizantes, que ellos lo que hacen es en enero cobrar anticipos para la producción de fertilizantes, de esa manera asegurar precios internacionales, en fin, etcétera. Y luego viene el ciclo agrícola que comienza con las lluvias. El fertilizante y la lluvia son amigos. Cuando no hay lluvia, el uso del fertilizante cae. Entonces hay dos picos, en enero y luego cuando hay lluvias. Y luego el final del año es gasto, 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 gasto. Hombre, autoridad, ya date cuenta que eso me pasa todos los años. O sea, si tú ves la gráfica de un año, tiene unos picos horribles. Pero pon la misma gráfica los últimos 5 años y vas a ver los mismos picos. La neta no es que yo esté portándome mal, pero eso el algoritmo no lo sabe. Entonces, y luego, hombre, es que tengo información de que estás haciendo operaciones con Ucrania, pues sí, la urea, ¿dónde crees que la compro? Entonces, todo el tema de intercambio automático de información que tiene una finalidad positiva, que es combatir la evasión fiscal, como tú dices, pues estaría padrísimo que más personas jaláramos la carreta, ¿no? El dilema de este país es que la minoría jalamos la carreta, esto es, pagamos impuestos. Tiene esa finalidad y me parece loable, pero en eso, como un tratamiento de quimioterapia que se lleva a las células buenas y las malas, pues estas estrategias son como quimioterapia, arrasan
con contribuyentes cumplidos, con evasores, con todo mundo. Entonces, sí es pues un tema revolución, de una revolución que riñe mucho o que pone mucho en cuestionamiento todo el tema de la privacidad, de la protección de datos personales, de una dimensión de derechos de los contribuyentes que tenemos que estar defendiendo. Sí, justo esto que comentas, privacidad, propiedad intelectual, derechos, algo que justo es de lo que, para eso está el grupo en la OECD al que pertenezco, para ver más o menos cómo podemos medio proteger al ciudadano, a los individuos, ¿no? No me voy a tener mucho, nada más quiero que dimensionen la cantidad de algoritmos que ya de manera natural se usan con las diferentes herramientas de inteligencia artificial. No los voy a explicar, nada más aquí es un poquito reflexión para dimensionar la cantidad de algoritmos que hay. Muchos nacidos de matemáticas, de estadística, muchos nacidos de modelos especiales de cálculos, de predicciones, de econometría, en fin. Regresión logística, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, deep learning, clustering, ¿no? Primer paquete. Segundo paquete, análisis de componentes principales, redes bayesianas, boostering, análisis de series temporales y procesamiento del lenguaje natural, segundo paquete. Y tercer paquete, procesamiento del lenguaje natural, redes generativas adversarias, análisis de redes sociales, modelos de Markov, detección de anomalías y reglas de asociación. Y eso es lo que usan. Entonces regreso aquí al plan maestro, modelo de analítica de grafos y aprendizaje automático. Pues la verdad es que ya no sabemos muchas veces qué hacer, pero vamos a la primera teoría, teoría de grafos. ¿Qué es? Es una rama de las matemáticas y de la informática que estudia propiedades y aplicaciones de los grafos. Un grafo es una estructura compuesta por nodos o vértices y aristas o enlaces que conectan pares de nodos. Este es un grafo. No, o sea, un grafo es aquí un nodo y es aquí un enlace. Entonces esto pues, se aplica para cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y déjenme aquí explicarles cómo traduces un grafo de gráfica a una tabla. Esta tabla es una tabla que me mide distancias entre los nodos. Entonces aquí yo veo que Creí que era un sudoku. parece, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, de la a la es 0. Pero si yo me quiero mover de la al B, pues es 1. Pero de la al C son 2, ¿no? Si yo me quiero mover aquí al F, son 3, ¿no? O sea, es 1, 2, 3. Y a lo mejor ustedes dicen, pues eso lo cuento, ¿no? Y está bien fácil. Imagínense que esta gráfica fuera eh, los RFCs de las personas junto con los RFCs de las personas morales, junto con los RFCs de las personas físicas, y de alguna forma los quieres ligar para ver con cuántos pasos llegas a lo que son los accionistas de esto. Por ejemplo, o podrían ser clientes y proveedores, podrían ser pues lo que quieran, ¿no? Entonces, esta es una forma simple, nada más, de manera muy, muy, muy fácil, cómo traduces un grafo a una tabla matemática. Hay muchos tipos de gráficos, hay algunos de grafos, perdón, hay unos que son no dirigidos, hay unos que son dirigidos, fíjense, aquí tiene la flechita, hay unos que son no simples, hay unos que son ponderados, ¿no? A lo mejor este número es el número de operaciones que se dan entre un RFC y otro, por ejemplo, hay unos que son completos, es decir, están cerrados, y hay otros que son de similitud, ¿no? Este grafo se parece a este. Ahora imagínense eso en una nube de todos los RFCs que hay en el país, tanto de personas físicas, morales, de los individuos que están en nómina, pues prácticamente ahí tienes toda la información y la puedes tener relacionada en cosa de nada. Hay grafos de comportamiento, por ejemplo, este es un grafo de transiciones, donde aquí, mientras suceda B, el estado se queda aquí, pero cuando suceda A, ese estado se mueve del 0 al 1. Cuando suceda B, se va al 2. Cuando vuelva a suceder B, se va al 3. Y otra vez a lo mejor me dicen, pues sí está bonito el jueguito, pero eso yo no le veo nada de fiscal. Y no le vemos aquí, Domingo, nada de fiscal hasta que te digo, perfecto, este grafo a lo mejor es la interpretación
del incumplimiento, ¿no? Estás aquí, Ujú. pagas tu declaración a tiempo, te quedas aquí. Pagas tu declaración a tiempo, te quedas aquí. No pagas tu declaración a tiempo, ya pasas a un estado de contribuyente moroso, ¿no? Vuelves a dejar de pagar la contribución a tiempo, entonces ya te mandan, aparte de la carta de invitación, te mandan un acto administrativo donde te amenazan con una multa. La vuelves a dejar de pagar, entonces te vas haciendo más riesgoso, ¿no? Pagas, ok, te regresan otra vez a esto, ¿no? Y dices, bueno, eso no está tan complicado. Llévenlo al nivel que ustedes quieran para poderlo ver. Entonces, más o menos, así es como funciona la teoría de grafos en teoría. ¿Qué tipo de aplicaciones hay? Detección de redes de fraude fiscal, los famosos CEFOS, los CEDOS, todo esto, bueno, lo empiezan a construir a través de eso. Y la realidad, Domingo, es que ahorita ya tienen información como para poder pedirnos 100 o 1000 veces más cosas de las que están pidiendo. Y si no lo hacen, es porque será una carga administrativa inmanejable para ellos. Pero tienen muchísima información, Domingo. Sí, claro, y ese es el tema. El tema es cómo van construyendo los supuestos para determinar el incumplimiento, y es ahí donde se da este tema de los sesgos algorítmicos, porque a final de cuentas hay seres humanos, hay personas que están decidiendo los supuestos y los saltos, la consecuencia de cada uno de estos supuestos, de forma tal que el reto que tenemos frente a esto es que es una sola visión, la visión de la autoridad, en donde dice, a ver, si un contribuyente da estos pasos, para mí ya incumplió. Y entonces tiene que venir a convencerme de lo contrario. Y si no viene a convencerme, por eso le voy a restringir el circuito digital, le puedo mandar un acto de fiscalización. Lo voy a sancionar porque para mí es incumplido. Vuelvo a la reflexión que se hace un rato. Hombre, pero es que el contexto de cada negocio es distinto, la interpretación normativa en cada operación es diferente, la forma en que se ejecuta un negocio es distinto, pero para este algoritmo, todos los despachos contables operan y funcionan igual. Todas las empresas constructoras operan y funcionan igual. Todas las agencias de coches operan y funcionan igual. Por lo tanto, un despacho contable, una constructora o una agencia que opere distinto que ese estándar, pareciera ser que esté en un incumplimiento. Y no necesariamente es así. A lo mejor es un tema de conocimiento, a lo mejor es un tema de forma, a lo mejor es un tema de desconocimiento, eh, pero mientras son peras son manzanas, para el algoritmo ya estás en un default y va a mandar invitaciones. Y de una vez quisiera hacer algunas reflexiones. Ya las invitaciones derivan en que de pronto te pueden exigir pagar cantidades que no te corresponde pagar, pero que a veces por miedito, por temor, por, híjole, mejor me quito la bronca de encima, mejor si pago. Y por eso la eficiencia recaudatoria sigue existiendo. Aquí es donde es bien importante entender que esta es la realidad del cumplimiento fiscal y por lo tanto la manera en que debo cumplir mis obligaciones fiscales debe ser teniendo en cuenta esta realidad. No puedo yo pensar que es una realidad que no me alcanza. Yo ya estoy en el momento que voy a inscribirme al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes, y que solamente les doy mis datos biométricos y ya. Ya estoy ahí. El momento en que empiezo a emitir CFDIs, constituyo mi empresa, comienzo a hacer operaciones, estoy en ese entorno. Sería un poco, pues, esquizofrénico, déjeme usar esta palabra, pensar que yo puedo cumplir mis obligaciones fiscales a la antigüita de manera distinta y que no va a pasar nada, porque ¿quién se va a dar cuenta? Y esa pregunta es incorrecta. Hoy no es un quién, es un qué. Y el qué es la tecnología, que sí se está dando cuenta y que sí va a empezar con todo ese procesamiento de datos para tener consecuencias en la empresa.
Y el asunto es que esas consecuencias comienzan a materializarse en la realidad y en el mundo jurídico. En la realidad porque te llega el correo electrónico, te llega la invitación o te llega una entrevista de vigilancia profunda, en donde esas entrevistas son muy interesantes porque la autoridad te demuestra datos, reportes de toda esta data que estás platicando. Oye, es que tu empresa hizo esto, pasó aquello, en fin, etcétera, tienes inconsistencias, en fin, y te tienes que autocorregir. Y ahí yo tengo que tomar una actitud al respecto. Y lo peor que puede pasar en estos contextos es no saber ni qué cosa está pasando, no saber cuál es la realidad de mi empresa. ¿Por qué? Porque pues yo tengo unos reportes de Compaq, digo, por decir pues un ejemplo, o por decir un software que es ampliamente utilizado en este país. Tengo unos reportes de Compaq que me da mi contador y pues unas balanzas en Excel pues, que ni le entendía además y pues ya. No, sí es bien importante saber todo el entorno por lo siguiente. Ahí podemos comenzar a perder derechos. Tengo derecho a una deducción. Tengo derecho a acreditar un IVA de una operación. Tengo derecho a registrar mis asientos de capital. Tengo derecho a que mis socios tengan un tratamiento. Y el punto es que si mi entorno de cumplimiento no tiene ese orden o no lo puedo entender o no puedo dialogar con la autoridad y decido para quitarme el problema de encima pagar para que no me estén molestando, lo que estoy haciendo en el fondo es reconociendo que este modelaje que hizo la autoridad es correcto. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es un antecedente, un precedente, para que si no me alineo a eso, voy a volver a tener problemas en el futuro. Y esos problemas se pueden traducir en auditorías que hay que atender correctamente y ahí en esas auditorías es donde tenemos que presentar pruebas, tenemos que presentar explicaciones, que presentar argumentos, que si no se conducen bien van a terminar en un crédito fiscal alto. ¿Y por qué digo alto? Casi siempre, bueno, siempre, que va a comenzar una auditoría, voy a explicar algo. No es lo mismo una carta de invitación, una entrevista de evidencia profunda, etcétera, que una auditoría en forma. Estas realmente son algo que se llama facultades de gestión de la autoridad, que no tienen consecuencias legales. Legales. No estoy diciendo que no tienen consecuencias legales nada más. Las consecuencias van a hacer que la autoridad siga adelante. Que la autoridad diga, oye, de B me voy a pasar a C. Pues, ¿por qué? Porque para mí si eres un incumplido. Y ahí puedes acordar, negociar con la autoridad, autocorregirte, irte para tu casa. Pero una auditoría es un acto formal que sí tiene efectos legales y que comienza a tener un procedimiento, que puede ser una revisión de gabinete, puede ser una visita domiciliaria, puede ser una revisión electrónica, y hay unos plazos para que termine. Ya que inició una auditoría, van a pasar dos cosas. O el contribuyente se va a autocorregir y va a pagar algo de impuestos, o va a tener un crédito fiscal. En este país, ya que inició una auditoría en forma, no va a suceder que la autoridad diga al final, ah, perdón, estaba equivocada, ya vi tus pruebas, ya vi tus elementos, cierro la auditoría, todo está bien. Eso no va a pasar. Una auditoría va a terminar en que pagues impuestos o en que termines defendiéndote en tribunales. Y esto es muy importante saberlo. Hombre, tampoco hay que temerle pues a enfrentarlas. Solamente hay que saber muy bien dónde estamos parados para saber hasta dónde negociar y en qué cosas nos tenemos que defender. Si lo hacemos bien, no va a haber créditos fiscales altos y vamos a poder ir a un tribunal con cosas sólidas que podamos sacar adelante. Los abogados no somos magos. No podemos defender lo que sea. Vamos a defender lo defendible. Por lo tanto, en todo proceso de revisión, es muy importante aceptar mis errores y defender mis aciertos. Eso es la clave, digamos, para salir bien
adelante. Pero llegar ahí, al tema de las auditorías, de defenderse, en fin, etcétera, es producto de haber incurrido en todos estos supuestos para ir avanzando en este modelo de grafo que nos decía Ricardo. Qué importante será, pues mejor tener herramientas para adelantarme y no tener que llegar hasta allá. No, correcto, correcto, Domingo. Y aquí prevenir, 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 prevenir. Siempre hay que buscar qué hacemos para no caer en algunos de los supuestos de incumplimiento por parte de la autoridad. Y otra recomendación, siempre, siempre que tengan que atender alguna carta de invitación, alguna auditoría, lo que sea, siempre, por favor, respáldense en un abogado fiscalista, Domingo. Muchas veces nos han tocado clientes que de repente llegan ya que contestaron ellos, ¿no? Porque dicen, pues yo contesto aquí, contestaron sin sustento. Lejos de ayudar la contestación, los incriminó más, por decirlo de alguna manera. Y es que es tan complicado el tema ahora fiscal y aparte la parte jurídica que es indispensable no irse solos, precisamente por eso. Y también para la parte de prevención, pues verlo, ¿no? ¿Qué más? Sí, ¿Qué en más? ambas cosas, en ambas dimensiones. Y sí quiero profundizar en ello porque de pronto pareciera ser muy fácil. O de pronto las áreas administrativas o contables de las empresas sienten responsabilidad, no sé incluso si culpa porque tienen una revisión, y creen que una buena manera de hacer su trabajo es ellos atenderla. Y cuando ya se trata de una visión estratégica, de a ver qué sí hay que decir, qué no hay que decir, qué pruebas hay que presentar, cuáles no. Y voy a dar un ejemplo muy rápido. Hombre, es que tengo pruebas de todo. Aquí están todas las pruebas. No. ¿Por qué? Porque para la autoridad siempre van a ser insuficientes las pruebas, siempre. Entonces hay que administrar las pruebas. Tengo pruebas de todo, que son 10 pruebas. Bueno, tengo 2 y empiezo a dialogar con la autoridad. Y va a llegar un punto en que me dice, sí, pero es que no me convencen tus pruebas. Ah, bueno, es que tengo estas otras. Ah, muy bien, vamos viendo. Y luego tengo estas otras. Y luego voy a una mesa de trabajo, en un acuerdo conclusivo con Prodecon y muestro mis última batería de pruebas. Y entonces, estratégicamente lo que fui haciendo fue construir una solución. En cambio, si o digo cosas que no son, o pues sí, atiendo mal una revisión, el problema puede ser más complejo. Y el problema es que la autoridad fiscal a todo le va a ver cara de fraude fiscal. La autoridad tiene una hipótesis, y esa hipótesis es que todos los contribuyentes de este país compran facturas. Primera hipótesis. Segunda, todo contribuyente de este país está omitiendo ingresos. Entonces, por eso es que tienes que ir a demostrarle, eso es indebido, eso es violatorio de derechos. En tribunales hay mucho que hacer en favor de los contribuyentes. Nomás, ¿quién quiere tener la necesidad de estar llegando al tribunal a defenderse? Los abogados ahí nos divertimos mucho, pero los empresarios no tanto. La prevención es el camino y una asesoría especializada también. Sí, no, definitivamente. León, ahorita voy con tu pregunta. Sí hay una razón, sí hay una explicación. León nos pregunta, dice, pero la inteligencia artificial no podría identificar el patrón a fin de saber que cada uno opera a su manera. Sí, pero hay una razón por la que no se hace. Ahorita más adelante, terminando lo de Machine Learning, te voy a contestar, León. Bueno, ¿para qué cosas más se usa esta parte de teoría de grafos? Análisis de transacciones, lo comentamos, evaluación de riesgo, auditoría y monitoreo continuo, análisis de redes sociales y comunicaciones. Y a lo mejor en redes sociales, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues si de repente apareces en Dubái de vacaciones y luego en Barcelona y luego en Hong Kong y luego te sacan unas fotos ahí con un Lamborghini y luego y declaras 200,000 pesos anuales, a lo mejor hay una incongruencia entre lo que publicas y lo que es. No han llegado a eso, pero bueno, podrían llegar a hacerlo, se tienen todos los elementos. Optimización de recursos de fiscalización y visualización de análisis y datos.
¿Qué ejemplos prácticos? Análisis de facturación, utilizar grafos para analizar cadenas de facturación entre empresas, ¿no? Y detectar facturas ficticias o infladas. Dicen, ay, ¿cómo van a poder saber esto? Acuérdense que cada vez que facturamos ponemos una clave. Y entonces, pues para la autoridad esa clave, pues debe de tener más o menos un estándar. Y eso es parte de la respuesta que voy a dar más adelante a León. Tiene que haber un estándar de lo que vale eso, ¿no? Porque si no, bueno, otra vez es sospechoso. Rastreo de Bueno, propiedad. y yo también quiero insistir en que depende quién lo programe, depende quién diseñe esos algoritmos. Y siquiera que la inteligencia artificial vea eso. Y como no es la autoridad fiscal, pues ese es el tema. Sí, correcto, correcto. Sí, 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 claro. Lo hacen muy a modo para recaudar. De tal manera que entonces sí, pues exactamente así es como lo entrenan, ¿no? Luis nos dice detectar partidas entre partes relacionadas, accionistas y deducciones entre contribuyentes del mismo nodo, del mismo grafo, como los mapas de la WIF. Sí, definitivamente, rastreo de propiedad, integración de datos multifuente, lo que hablábamos del IMSS, del Infonavit, del estatal, del municipal, del mismo SAT, ¿no? Y aquí, bueno, para donde te muevas, te van a estar viendo. Todo lo que hagas lo están viendo. Y a lo mejor aquí dicen, ay, ¿de dónde sale? Bueno, cuando facturas, tienes el RFC del cliente, la cantidad, la clave, precio unitario, la forma de pago, método de pago, y tienen toda la información. Platicamos de teoría de grafos, vamos con Machine Learning, que es su definición, es una rama de inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender. Aquí es una gran diferencia. Teoría de grafos modela solamente, Machine Learning aprende y hace predicciones o toma decisiones basadas en datos. Ahorita vamos a ver el esquema de entrenamiento y va a empezarles a hacer lógica muchas cosas que están pasando. Y en lugar de seguir instrucciones programadas de manera explícita, los sistemas de aprendizaje automático identifican patrones en los datos y mejoran su desempeño. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes? Si yo quisiera en mi empresa meter un sistema de aprendizaje automático, primero necesito datos, no un montón de datos de qué de lo que yo quiero analizar. Después necesito un modelo, o sea, cómo acomodo esos datos de manera lógica para poderlos interpretar. Después necesito un algoritmo que esté revisando esos datos con esas entradas y me esté generando la salida. Después necesito un entrenamiento porque pues, el algoritmo muy probablemente se equivoque, entonces lo tengo que ir entrenando, ¿no? Yo le doy los datos, le doy el algoritmo, le pregunto, me responde, lo corrijo, le pregunto, me responde, lo corrijo, y se hace un ciclo de aprendizaje completo, igual que aprendemos nosotros de niños y de bebés. Y finalmente evaluar. Y dicen, bueno, pues eso está bien en teoría, ¿no? Datos en los FDIs tienen todos los datos que se les ocurran, de nómina, de dónde gastamos, de dónde estamos, dónde están las empresas, quién nos factura, cómo están las redes de facturación. Si de repente te dan un servicio de plomería y estás en la Ciudad de México y tu proveedor está en Baja California, está raro, ¿no? Que desde Baja California ya hay un plomero a verlo si no tiene dado de alta un establecimiento. El entrenamiento con las cartas de invitación, muchas veces me han cuestionado, ay, ¿cómo crees que las cartas de invitación? Por supuesto que no me consta, pero estoy seguro por ver un montón de sistemas de Machine Learning, cómo los entrenan, estoy seguro que las cartas de invitación y las respuestas de las cartas de invitación las están usando para entrenar al sistema. Y finalmente la evaluación, pues es la recaudación, ¿no? ¿Qué tanto yo recaude? Es la evaluación del sistema y de manera justa o injusta, pues la evaluación es muy buena. Déjenme comentarles rápidamente los tipos de aprendizaje automático y vamos ahora sí específicamente al SAT en México. Hay un aprendizaje supervisado, que es lo que les digo, que ya con los datos yo le pregunto y me contesta, le pregunto y me contesta. Y pues aquí cartas, invitación, diferencias de impuestos, declaraciones prellenadas. Estoy seguro que todo eso lo están usando para entrenar al sistema. Hace 6 años fue la primera vez que, no, ya 7 años, la primera vez que comentábamos que el SAT estaba utilizando inteligencia artificial. A lo mejor en aquel momento estaba empezando a entrenar el sistema, ¿no? Y el otro, el aprendizaje no supervisado, es cuando
el mismo sistema aprende de lo mismo que ya tiene, ya no tengo que estarle yo preguntando. Patrones atípicos, vigilancia profunda, redes de evasión, todo el artículo 69, EFOS, EDOS, pues es parte de este aprendizaje automático, ¿no? Aprendizaje por refuerzo. Bueno, pues yo empiezo a mandar cartas de invitación. ¿Cuáles son las que tienen mayor rating de recaudación? Pues esas las vuelvo a mandar, ¿no? ¿Cuáles son las discrepancias que llegan a tener mayor recaudación? De esas las vuelvo a mandar y entonces voy reforzando ese aprendizaje, ¿no? Hay un par de aprendizajes más, no me detengo mucho en estos, ya son detalles. ¿Y cuál es el proceso general de aprendizaje? Se parece a lo que habíamos comentado. Primero recolecto los datos, los preproceso, selecciono el modelo, lo entreno, lo evalúo, lo ajusto y entonces ya me queda con una implementación y un monitoreo. Este es el segundo gran punto de la fiscalización. Y a lo mejor podrán decir, no, pues que eso es imposible, eso es ciencia ficción. ¿Realmente imposible? Pues la verdad es que no. O sea, ahí viene correteándonos pero respirándonos en la nuca. Voy a pasar esto rápido. Tipos de CFDI. Nada más como para recordar, tenemos CFDIs de egreso, de ingreso de traslado, de nómina, de recepción de pagos, de retenciones e información de pagos, y no son todos, ¿no? ¿Qué hay en las guías de llenado? O sea, vean toda la información que le estamos dando cada vez que hacemos una inocente factura o recibimos una inocente factura o un inocente recibo de nómina. ¿No? Y sigue información y más información, y pues nos siguen correteando. Un ejemplo de una guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por internet. Vean todo, o sea, es todo un manual para poder llenar un comprobante digital. Y pues de repente ya no tenemos dónde escondernos. Eh, Algo base, y lo pone en el plan maestro de fiscalizaciones, estos comportamientos atípicos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Bueno, pues antes pues hacíamos todo a mano. Yo llevé una materia de contabilidad por ahí en la carrera, por ahí de 84, eh, tenías que llevar tus libros, irlos llenando, ¿no? Irlos anotando, eso ya se quedó en la historia. Y pues el pensamiento, Domingo, justo lo que decías, dices, nunca se van a dar cuenta, ¿no? Y pues por acá está el robot de inteligencia artificial, oílo, claro que nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, pues aquí la realidad es que empiezan a ver todo este tipo de cosas relativamente fácil, Domingo. Sí, efectivamente, relativamente fácil. O sea, incluso hay muchas conductas que están despertando alertas que lo tienen sus sistemas de gestión el SAT. Si ustedes ven el plan maestro de fiscalización, un tema muy claro del uso de la inteligencia artificial es para planear las auditorías. Esto es, el SAT sabe muchas cosas y hay acciones que todavía no ha decidido hacer, pero no quiere decir que es que lo estemos logrando engañar. No, ya lo sabe y en sus estrategias de planeación de auditoría, pues toma prioridades. Por ejemplo, es más rentable ir con un gran contribuyente, con una multinacional, con una gran empresa, que con una peluquería. Pero no quiere decir que no sepa lo que la peluquería está haciendo. Sabe lo que la peluquería está haciendo. El día de mañana habrá la tecnología, las estrategias, las herramientas para llegar a esa peluquería. Pero de que lo saben, lo saben. Sí, ahora sí que bueno, ya saben todo. Me regreso un poquito a la pregunta que hacía por acá el León. Si han tenido oportunidad, por ejemplo, cuando eres una empresa pequeña y compras o mandas a hacer un sistema contable, por ejemplo, o mandas a hacer un sistema de administración de la empresa, o lo haces en Excel, el Excel se tiene que adecuar a lo que tú haces. Pero si vas más grande y compras un sistema ya cerrado, ¿no? Un Compact, un COI, un Oracle, un SAP, tu empresa se tiene que adecuar a lo que ellos tienen. Y justo eso es lo que pasa con el SAT. La empresa se tiene que adecuar al patrón que ellos determinaron, que es el que deben de tener las empresas de comportamiento, porque si no,
León lo que sería es que saldría muy caro estar entrenando al sistema para casos demasiado particulares. Busquen por ahí las tasas efectivas de recaudación, si no me equivoco es el nombre correcto. O sea, está publicado, y eso pocos contribuyentes lo saben, está publicado cuánto es lo que deberían de pagar de acuerdo con la estadística empresas comerciales de servicio de, bueno, véanlo nada más para que por ahí en lugar de ver un capítulo más de Netflix, denle una revisada a eso. Eso sí está de miedo. Cierro esta parte de la parte teórica con un concepto que se llama falso positivo, que dice, un falso positivo ocurre cuando el modelo de inteligencia artificial predice incorrectamente la presencia de una condición o característica. En otras palabras, el modelo indica que algo es verdadero cuando en realidad es falso. Y está el falso negativo, que es la contraparte, que es cuando el modelo indica que algo es falso, cuando en realidad es verdadero. Y esto, pues, Domingo, son las equivocaciones justo que comentabas que le puede pasar a la autoridad, precisamente por toda esta manipulación de tantísimos datos que tiene, ¿no? Es correcto, efectivamente. Y esos falsos se van a dar a cada rato. Doy un ejemplo de uno. Hombre, es que todas las deducciones que estás declarando en tu declaración anual no coinciden con todos los FDIs que recibiste. Claro, claro, es imposible que todas mis deducciones estén amparadas con un CFDI. Hay muchas deducciones que no pueden estar amparadas en un CFDI. Oye, es que todos tus ingresos no coinciden con los FDIs que emitiste. Incluso llegaron algunas invitaciones a sociedades civiles ¿Mm? porque los ingresos que declararon no correspondían con los FDIs que emitieron, cuando efectivamente las sociedades civiles, su momento de acumular y pagar impuestos a la renta es cuando cobran, no cuando emiten el CFDI. Pero entonces el algoritmo de pronto se sale de esos parámetros y genera esos falsos. Y ahí es bien importante atender. O sea, el tema de me llegó un correo, me llegó una invitación y no hago nada, no es una buena idea. El día de hoy tenemos que dar una respuesta porque no es que Juanito Pérez diga, ah, ya me convenciste. Es que el algoritmo va a ver que hubo una respuesta. Eso es bien importante tenerlo presente, mi querido Ricardo. Sí, fíjate, pues sí, digo, definitivamente. Vamos específicamente a la parte, a la parte del SAT de en qué sí lo está usando, no publicado, por supuesto, sino con base en la experiencia que hemos venido teniendo. Inconsistencias en declaraciones de impuestos, ingresos no declarados, deducciones excesivas, eso es algo que ya maneja. Facturación y comprobantes fiscales, uso de facturas falsas, es muy fácil poder detectar todas estas redes de dos o tres escalones de facturación, carruseles de IVA y todos estos nombres técnicos que de repente le dan a los comportamientos. Duplicación de comprobantes, es algo que ya se está usando. Patrones de transacciones, no movimiento de dinero entre cuentas, sin aparentemente ninguna justificación comercial, pagos a paraísos fiscales, operaciones con partes relacionadas, por ahí nos los comentaba ahorita aquí en el chat. Discrepancias en inventarios, inconsistencias de nóminas, todos estos trucos, digamos, que se hacen de repente para bajar la base gravable y pagar menos impuestos, pues la verdad es que ya lo saben, digo, y si no los ejercen es porque, pues vamos primero con lo que más deje, ¿no? Evasión de contribuciones, que no hay registro de actividades en el SAT, que no presentan declaraciones, pago insuficiente de impuestos, comportamientos atípicos en cuentas bancarias, manipulación de estados financieros. De repente, me dicen, oye, si ya le mando la contabilidad electrónica, ¿por qué de todos modos en la declaración anual, me piden que llene mi estado financiero, ¿no? Y entonces, pues por acá, la sonrisa ingenua, así de, Ujú. pues, ¿qué te digo? Que vamos a ver si te equivocas, ¿no? Y si de repente no coincide lo que me dijiste en la declaración anual con lo que me mandaste en la contabilidad electrónica, y entonces voy aprendiendo como que por dónde son las trampas, que a lo mejor no es una trampa, a lo mejor hubo un cambio entre lo que mandaste contabilidad electrónica, hubo ahí unos asientos de ajuste y entonces cambió,
pero pues como bien lo comentabas, Domingo, para el efecto del SAT, todos son trampas. Acá Andrea dice, sí, Andrea, con mucho gusto les mandamos la presentación por correo y ahorita antes de que terminemos, les vamos a ofrecer una guía de blindaje fiscal y les vamos a ofrecer un diagnóstico precisamente del tema fiscal para que lo vean. Les vamos a mandar la información por correo electrónico a todos los que se registraron. Ya casi terminando, desviaciones en la declaración del IVA. Estoy seguro que ya les han tocado más de uno de estos puntos porque se han agarrado parejos, a menos de que nos acompañe alguien que no esté dado de alta. Pues bueno, ese muy probablemente no le ha tocado, pero igual en esa sería buenísimo que pues también pudieran estar viendo. Hemos detectado más de 126 diferentes fiscalizaciones de comportamientos muy específicos que se detectan de manera digital, prácticamente en cosa pues de segundos. No, los voy a recorrer, tampoco me detengo mucho en ellos para poder llegar a un cierre con esto. No, CFDIs de combustibles pagados en efectivo y que la gasolinería no tenía permiso. Esto muchas veces el empresario, bueno, ni lo sabe, mucho menos lo revisa. CFDIs de arrendamiento que no tienen número de predial, también a veces no se revisa. Diferencias en tipo de cambios, de facturas emitidas y recibidas, facturas canceladas fuera de tiempo, ISR, perdón, retenido, contradeclarado en sueldos, en asimilados, diferencias en IVA trasladado, complementos de pago, con errores fuera de tiempo, sobre PUEs, ¿no? Pago en una exhibición, duplicados, UUIDs incorrectos, en fin, la verdad es que hay cualquier cantidad de opciones para poderlo ver. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿nos podrá ganar la inteligencia artificial? Déjenme nada más, me tomo un minuto, tampoco me voy a detener a explicarlo, pero es un software fiscal que usamos tanto Domingo como nosotros, que la verdad ha ayudado mucho a tener una visualización de qué es lo que está pasando un poco antes a lo mejor de que nos mande la autoridad fiscal algún aviso. Y esto, Domingo, bueno, pues les ayuda muchísimo a ustedes en toda la parte de los diagnósticos fiscales que se hacen. Estos son ejemplos de algunos de los algoritmos. Insisto, no me tengo mucho, pero nada más es como para que vean todo lo que se puede hacer con este software. Hay varios, este es el que usamos nosotros. No, te hace un resumen de riesgos de impuestos, de riesgos de multa, de riesgos de auditoría, con todo el detalle de dónde salió cada uno de ellos, de riesgos de cancelación. Puedes estar revisando por ahí los FDIs, puedes estar haciendo conciliación entre lo que metiste en la declaración y lo que el SAT ve con la suma de los FDIs en pues varios rubros diferentes, ¿no? Y aquí la realidad es que pues no tiene por qué ganarnos. La realidad es que si nos vamos con un correcto entendimiento fiscal, una correcta asesoría fiscal, las herramientas correctas para verlo, la realidad es que no tendrían por qué ganarnos porque pues estaríamos jugando prácticamente en la misma cancha, ¿no? Pues vamos a cerrar, Domingo, con conclusiones. La realidad es que como contribuyentes deberíamos de poder estar viviendo tranquilos, deberíamos de poder estar viviendo bien, con la certeza jurídica y con la tranquilidad de que no vamos a tener algún problema, ¿no? Es el Entonces, tema. Como decíamos hace un rato, tenemos que estar acorde a la realidad que está sucediendo. Así como la autoridad fiscal está desarrollando tecnología, en fin, etcétera, pues del lado privado también hay tecnología, como este software que platicas. Hay muchas soluciones. Esta es la que tú y yo conocemos, que sinceramente da una información y ayuda a una gestión de riesgos importante. Y pues es eso, no estar nomás en el Excel o nomás en la libreta, sino también estar utilizando tecnología con inteligencia artificial que nos puede estar informando de nuestros riesgos antes de que nos diga cualquier cosa la autoridad fiscal para poder poner un plan de acción. Nosotros le llamamos un plan de remediación. Esto es, ya que la tecnología te dice
tus riesgos, tus inconsistencias. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Remediarlas. ¿A través de qué? Entonces, es un tema de ver soportes, documentación, contratos, asambleas, todo un entorno del cumplimiento fiscal para poder minimizar ese riesgo o para poder tener lo que los abogados le llamamos un defense file o un expediente de defensa. Hombre, yo sé que la autoridad podría cuestionar esto. Yo ya estoy listo con mi defensa y mis pruebas para el caso de que me toquen la puerta, saber cómo contestar. ¿Y por qué lo sé? Porque usé las herramientas tecnológicas a mi favor y entonces voy ganándole la carrera a la autoridad fiscal. No es que estemos compitiendo contra ella, solamente que buscamos cosas distintas. La autoridad fiscal busca recaudar y nosotros buscamos hacer negocio, generar riqueza, generar valor, generar bienestar. Eso es lo que estamos buscando. Y claro, hay una consecuencia y una responsabilidad que tenemos, que es pagar impuestos. Y ese pago de impuestos debe ser asequible, debe ser justo, debe ser el adecuado, no debe ser excesivo, tampoco debe ser fraudulento para no pagar. Entonces, sí es bien importante con estos elementos tener un plan en mi empresa y un modelo de cumplimiento tributario que me va a ayudar a ir con esa tranquilidad y a ir cumpliendo mis obligaciones fiscales con una mayor eficiencia. Y por eficiencia quiero decir que si uso adecuadamente mis derechos, voy a encontrar los caminos más eficientes, o sea, más económicos, de cómo tributar, pero con una palomita de que estoy cumpliendo mis obligaciones fiscales. Sí, correcto. Y eso, Domingo, es bien importante. Voy a poner nuestro cuestionario de salida para que evalúen a ver qué les pareció este programa. Nos preguntan del software. Les mandamos por ahí información con mucho gusto. Digo, la idea no es hacer de esto un anuncio del software. Sí nos ha servido. Les mandamos información a cada uno. La presentación con mucho gusto se las compartimos y les mandamos igual por correo el diagnóstico fiscal que Domingo les estaría ofreciendo a los que estén interesados, y de la misma manera por ahí les comparto una guía de blindaje fiscal que tenemos básica como para poder engancharse en los temas que estamos. Y pues bueno, por ahí tenemos tiempo para un par de preguntas. Por ahí si tienen, con mucho gusto lo podemos ver. Por aquí partidas. em, Se está fortaleciendo la herramienta. Y Ever aquí nos dice, en Guatemala recién dieron a conocer la información de empresas de comida rápida que en horarios determinados estaban anulando una gran cantidad de facturas que habían sido emitidas al consumidor final y sin números de identificación tributaria. La finalidad de dicha práctica aparentemente es reducir la venta facturada en su declaración de impuestos, anulando facturas de ventas efectivamente realizadas. Y bueno, la realidad es que aquí, Domingo, te deben de haber tocado a miles de esquemas de contabilidad fiscal creativa, ¿no? Donde de Uf, repente los empresarios, bueno, o sea, si son buenos para el negocio, de repente también son buenos para inventar algunos esquemas fiscales para pagar menos impuestos, que en la lógica como que hacen lógica, pero a veces algunos están fuera de la ley. Y algunos son, pero en extremo obvio. Y aquí mucho, Domingo, bien lo comentabas, hay que pagar los impuestos que nos tocan, pero si hacemos mal las cosas, pues a veces nos toca pagar a veces doble o triple el impuesto y además con multas, recargos, actualización y todo, ¿no? exactamente, ese es el dilema y lo que tenemos que hacer es evitarlo porque se va convirtiendo en costos innecesarios, y no me refiero solo a los costos financieros de pagar, sino a los costos en tiempo, en energía dedicada a atender, corregir y resolver. No hay nada como hacer las cosas bien y a la primera. ¿Para qué andar haciendo reprocesos? ¿Para qué andar dedicando horas a atender a las autoridades fiscales? Mejor adelantarse y prevenir y pues tener un modelo de cumplimiento fiscal mucho más eficiente. No, y fíjate, Domingo, dijiste una palabra bien importante en el ambiente empresarial: reprocesos. Si en tu planta un reproceso te cuesta el tema de calidad, te cuesta materia prima, te cuesta una serie de costos asociados, bueno, un reproceso en el tema fiscal te puede costar
prestigio, te puede costar que te etiqueten como un tipo de contribuyente del incumplido o fraudulento o como sea. Y también te puede costar, pues, actualizaciones, recargos, te puede costar una suspensión de los certificados de sello digital que te puede implicar dejar de facturar entre una semana y quién sabe Y cuánto vete a tiempo, saber cuánto. 6 meses, porque hay veces que se resuelven muy rápido y hay veces que por alguna razón se complica el que te destraben los sellos y pues tú sabes que no puedes hacer nada, no puedes cobrar, no puedes facturar, no te pueden pagar, no puedes pagar nómina, en fin, o sea, literalmente es una camisa de fuerza para la empresa bueno, cancelación, suspensión de certificados de sello digital. Y entonces, bueno, pues si no hay más preguntas, Domingo, yo creo que estaríamos acabando con este programa. ¿Alguna reflexión final? Pues nada, solamente saber que la transformación digital es parte de nuestras vidas. Tenemos cada vez que adecuarnos a ella, conocer herramientas, usarlas y usarlas con confianza además para seguir avanzando. Y en el caso de tener algunas problemáticas al respecto, pues tampoco jugarle al todólogo. Hay expertos en el tema tecnológico como tú, mi querido Ricardo, y habemos expertos en el tema fiscal que podemos orientar y acompañar. Me parece que apoyarse de expertos para ir conduciendo a la empresa por los mejores caminos es una decisión inteligente, una decisión adecuada, y es la invitación que les quiero dejar esta tarde. Sí, sí, Domingo, y déjame sumar un comentario a lo que dices. Los contadores corporativos traen mucho trabajo. Todo el tiempo, mis amigos contadores corporativos están repletos de trabajo. Cuando no son declaraciones informativas, son los precierres, son los cierres, es la declaración anual, son pago de utilidades. O sea, hay muchas cosas que tienen que estar haciendo todo el tiempo, que una de dos, un contador corporativo, el que trabaja en una empresa, o trabaja o se actualiza. Y la realidad es que pues no da para hacer todo. Entonces, la decisión más inteligente como contador corporativo es cuando algo se sale de tu área de conocimiento, pues soportarte en algún despacho como ustedes, Domingo. Digo, aunque tú tienes cualquier cantidad de estudios y todo el tiempo sigues y sigues y sigues, pues aún así no eres especialista en todo. Dentro de tu despacho tienes especialistas por verticales que conocen un poco mejor cada uno de los temas. Imagínate, si ustedes que están 100% del tiempo atendiendo eso con muchos clientes, les cuesta trabajo la actualización, un contador corporativo, bueno, olvídate, ¿no? Simplemente no es falta de competencia, es que no da tiempo de atender todo. Entonces, pues bueno, a todos muchísimas gracias. Paulina, qué gusto que nos estés escuchando por aquí. Em, Irma, Rodolfo, Cecilia, Araceli, pues a todos muchísimas gracias, Araceli. Pymes y empresas familiares, es todo un tema. Por ahí te pongo un mensajito. Araceli, Luis, muchas gracias. Beatriz, Audrey, Rafael, pues muchísimas gracias a todos que nos acompañan. Y pues Domingo, pues estamos listos. Por ahí a lo mejor programaremos otro programa de estos un poquito más adelante, porque bueno, temas va a seguir habiendo, va a seguir, la fiscalización va a seguir y pues va a ir dando por ahí algunos giros conforme los modelos vayan entrenando y conforme vaya habiendo mayor requerimiento de fiscalización. Va a ser un gusto, Ricardo. Todas estas sinergias agregan mucho valor y me parece que sí podemos ir profundizando y hablando tal vez de algunos detalles específicos que puedan darle valor a nuestra audiencia, a quienes dejo un fuerte abrazo, a conocidos y a desconocidos, a León, Luis Adolfo, a toda Araceli, a todo mundo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Domingo. Un gusto, como siempre, platicar contigo un rato a la audiencia. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo programa. Que tengan un excelente martes y una excelente semana. Y nos vemos muy pronto y hasta luego.